Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la dirección del hospital y de su cuerpo de gobierno, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión general académica correspondiente al jueves 31 de julio del año 2025. Y bien, a continuación tendré el gusto de presentar a nuestro profesor de este día para nuestra sesión general. En este día tenemos la presencia del maestro en Ciencias y químico farmacobiólogo Joaquín González Monroy. El químico Joaquín González Monroy es egresado de la Facultad de Química y de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Nacional de Químicos del ISSSTE. Él ha hecho más de 180 presentaciones magistrales en cursos y congresos nacionales e internacionales. Ha publicado 20 artículos en revistas indexadas de circulación nacional e internacional. Fue jefe del laboratorio central del Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro. También fue químico adscrito al Hospital Dr. Castelazo Ayala, la famosa Gineco 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y él realizó en el año 2015 la licitación para equipar todos los laboratorios de nuestro instituto cuando se desempeñaba como jefe de laboratorios y de la División Médica del ISSSTE. Desde el año 2024, en el mes de febrero, tenemos el gusto de contar con su presencia en el hospital, desempeñándose como jefe de laboratorio del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, y hoy nos presenta este tema de vanguardia que se titula Antibióticos, una visión moderna. Recibamos al químico Joaquín González Monroy con un fuerte aplauso. Maestro, muchas gracias. Buenos días, distinguidos profesionales de la salud. Es para mí un honor contar en este día con esta plática y saludo a mis autoridades que están aquí presentes, lo cual me siento honrado, y como parte del equipo del hospital agradezco también al doctor Nava, que me hizo la invitación, y a nuestros directivos. Como ustedes saben, este tema es sumamente importante. Es muy fácil hablar de antibióticos, pero tenemos que tener una mente clara y ágil, sobre todo en la práctica médica. Nos vamos a enfrentar a muchos retos. El dar un antibiótico no es cosa menor, tiene una parte química y biológica que ustedes deben de conocer. Vamos a ir revisando los antecedentes. Como ustedes saben, los antibióticos describen las generalidades del uso de los antibióticos y resaltar la importancia de la resistencia antibiótica. Vamos a conocer la historia de los antibióticos, vamos a describir los mecanismos de acción de la familia de los antibióticos, algo que con que por lo menos se lleven las ideas claras de la familia de los antibióticos, me voy a ir contento. Comprender la dinámica de la adquisición de la resistencia antibiótica, conocer los métodos que se usan para la susceptibilidad a los antibióticos. Aquí me voy a permitir presentar nuestros reportes de laboratorio de microbiología, la eficacia que se lleva a cabo en el laboratorio de microbiología, cómo nuestros químicos de microbiología manejan e interpretan y les dan a ustedes los reportes de estas cepas multiresistentes que vamos a analizar. Vamos a ver también, por último, y vamos a conocer los conceptos del uso racional de los antibióticos, la parte que me interesa mucho. Bien, antes de empezar, vamos a empezar a hablar de la evolución. La evolución, como ustedes saben, la vamos a remontar a esta parte donde pareciera que este árbol genealógico de bacterias pudiera ser muy complejo, pero no lo es tanto. Nos vamos a remontar a la familia de los bacteroides, al género Clamidia, las espiroquetas famosas que tuvieron su importancia, de estas espiroquetas que han tenido sobre todo importancia en cuestión genital. Las fusobacterias, los firmicutes, les puede parecer muy raro hablar de firmicutis, pero son bacilos gram positivos que ustedes se van a familiarizar. Me podrían decir fácilmente, puede ser el género Bacillus, el género Lactobacillus, diferentes bacilos que tenemos como gram positivos. Tenemos también las actinobacterias y tenemos toda la gama
de las protobacterias. Recuerden que las bacterias pertenecen a esta parte que vamos a decir procariontes, y lo vamos a dividir los eucariontes, que son la parte que ya tienen un núcleo bien formado, y los procariontes, que son la parte de los microorganismos más pequeños que no tienen núcleo verdadero. Sin embargo, también debemos saber, actualmente tenemos más de 100 especies patógenas para el ser humano que nos vamos a concretar a estudiar. Por ejemplo, en la boca tenemos estos géneros importantes, Streptococcus, Streptococcus, Actinomyces. Esta parte donde para el ortopedista es muy importante, siempre tenemos en el laboratorio que interaccionar con aquellas bacterias que para la ortopedia son muy importantes, y recibir muestras, definir si las vamos a aceptar, en qué las vamos a aceptar, cuál es el medio de transporte, si le van a pedir inclusive un VAR a ese producto óseo. Entonces los tejidos blandos y la parte importante, vamos a tener estas bacterias sobre todo importantes en ortopedia, Staphylococcus aureus, Streptococcus, los epidermidis, Propionobacter agnes, Pseudomonas aerogenos. Recuerden que las bacterias, es muy importante que ustedes se fijen cómo se escriben. El género se va a escribir la primera letra con mayúscula y la especie con minúscula. Es muy importante, de ahí ustedes se pueden dar cuenta quién pasó por el estudio de la microbiología. Los huesos, también podemos tener aquí el aureus, el epidermidis, los Streptococcus sp, la Neisseria gonorrhea y también las Staphylococcus meticilino resistentes. En el abdomen, como ustedes saben, por su importancia vamos a tener una flora básicamente gram negativa, la Escherichia coli, los proteus, la Klebsiella, los enterococos que son cocos gram positivos, aquí van a abundar mucho, y los bacteroides. En el tracto urinario nos vamos a enfocar en la Escherichia coli, proteus, la Klebsiella sp, los enterococos en general. Recuerden que hay varias especies importantes, no solo es el fecio y el fecalis, tenemos otros enterococos que le dan importancia para después definir. Vamos a definir hoy cuál es la importancia de la vancomicina. Vamos a tener cepas sensibles a la vancomicina o resistentes a la vancomicina. Y los estafilococos aprofíticos, que serían los coagulasa negativos. Tenemos también la parte de respiratorio bajo, donde tenemos esta parte de microorganismos que ya es más difícil encontrarlos, pero los podemos hallar, como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Micrococcus catarrhalis, ahora llamada Brahamella catarrhalis, y Streptococcus pyogenes. En la parte respiratoria de comunidad, pues podemos encontrar diversos microorganismos, como la historia de los legionarios, donde se halló la legionela pneumófila, los micoplasmas, y también tenemos otros microorganismos, y sobre todo para los líquidos, el líquido cefalorraquídeo, el rey de los líquidos, vamos a tener microorganismos sumamente importantes que vamos a investigar en aquellos frascos donde ustedes depositan el líquido cefalorraquídeo, que es el frasco del hemocultivo. Recuerden que los frascos tipo hemocultivo no solo se usan para el hemocultivo, se usa para el mielocultivo o para cualquier líquido corporal, que puede ser cefalorraquídeo, pleural, ascitis, sinovial, pericárdico, y aquí vamos a tener la importancia de aislar en estos líquidos, por ejemplo el cefalorraquídeo, que es en el caso de las meningitis bacterianas, el Streptococcus pneumoniae, puede ser la Neisseria meningitidis, la Haemophilus influenzae, los estreptococos del grupo B, Escherichia coli y Listeria. Estos microorganismos pudieran parecer difíciles de aislar, no tanto. Necesitamos los recursos adecuados aquí, por ejemplo un kit para estreptococos, y para en general los demás no sería tan difícil aislarlo, y aquí necesitamos un medio de enriquecimiento especial, un medio especial para el Haemophilus influenzae. Nos vamos a remontar, vamos a empezar un poquito con la historia de los antibióticos. Tenemos aquí cuando se dijo en aquella época balas milagrosas. Empezó a aparecer la penicilina, que curaba la gonorrea en 4 horas, y teníamos también el inicio de la Primera Guerra Mundial, en el cual también empezaba a dar el resultado efectivo la penicilina. Entonces era vamos a atacar estos bacilos, y la penicilina era una gran opción en ese momento, la panacea del momento. Vamos a definir algunos conceptos que me interesa mucho que a ustedes les quede bien claro. Fármacos antiinfecciosos. ¿Qué significa quimioterápico? Es una definición utilizada generalmente cuando se refiere a antimicrobianos. ¿Qué significa
antiséptico. El antiséptico son drogas de acción inespecífica y de uso estrictamente externo y tópico. ¿Qué significa desinfectante? Son agentes antimicrobianos que se emplean estrictamente sobre objetos inanimados o medios inertes. Desinfección, eliminación de todos los microorganismos patógenos, con excepción de las esporas bacterianas. Recuerden que las esporas son lo más resistente y no van a poder eliminar las esporas tan fácil. ¿Qué tipo de microorganismos son las esporas? Son bacilos gram positivos, generalmente difíciles de eliminar por las esporas. Y tenemos también, ¿qué es la lavandina? Se podrían preguntar. La lavandina es el hipoclorito de sodio. Me encontré este término que se usa también y que no estamos acostumbrados a decir, limpiar con lavandina. Esterilización, eliminación completa de toda forma de vida microbiana, incluyendo esporas. ¿Cómo podemos eliminar las esporas? Con radiaciones o con nuestro método tradicional, que es nuestro autoclave. ¿Cuáles son las condiciones de un autoclave? Que tenga 121 grados centígrados, 15 libras para esterilizar y 15 minutos. Esos tres conceptos no deben de olvidarlo, que son las condiciones para poder llevar a cabo la esterilización. En cuanto a los antimicrobianos, son sustancias capaces de actuar sobre los microorganismos. Es muy importante que esta definición se la lleven, y va a ser para virus, bacterias, hongos o parásitos, inhibiendo su crecimiento o destruyendo. Ese es el efecto de una definición clara de antimicrobiano. Antibiótico, sustancia producida por el metabolismo de organismos vivos, principalmente hongos y bacterias, que poseen la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir microorganismos. Aquí ustedes no deben dejar de perder esta clasificación, que puede ser biológico-natural, sintetizada por organismos vivos, como la penicilina y clorofenicol, semisintéticos, obtenidos por modificación química de antibióticos, como la ampicilina, y sintéticos generados mediante síntesis química. Entonces, con esta definición clara de cuál es el origen de los antimicrobianos biológicos, semisintéticos o sintéticos, vamos a empezar a introducirnos en el tema. Los bacteriostáticos. ¿Qué es un bacteriostático? Es una definición que inhibe el crecimiento del microorganismo. Siempre nos preguntamos qué es bactericida y qué es bacteriostático. El bactericida mata a los microorganismos sin necesidad de destruirlos o lisarlos. Y los bacteriolíticos matan a los microorganismos por lisis. Este señor que aquí lo ven es famoso. En 1928, él era londinense, el doctor Alexander Fleming, un investigador por serendipia. No sé si todos han oído hablar de la serendipia. Es buscar algo sin proponértelo y estás hallando algo científico. ¿Qué hizo él? Tenía su cultivo de microorganismos, y en este caso tenía un cultivo de Penicillium notatum. Entonces aquí está el Penicillium notatum, y vio que en el cultivo bacteriano los inhibía o los eliminaba. Entonces, ante esta situación, lo llevó a descubrir la penicilina. Como ustedes saben, ha habido muchas revistas, entre ellas algunos nos puede gustar mucho leer esta revista. No es amarillista, es una revista científica. En algunos casos podemos adoptar y sacar los artículos más convenientes. Vamos a ver los diferentes fenotipos que tenemos para nuestra resistencia. Por ejemplo, ¿qué definimos como un fenotipo MDR? Multiresistente, adquisición al menos a un antibiótico de la familia de los antimicrobianos. Y ahorita que los vamos a revisar ahí, son aproximadamente 12 familias. Si por lo menos hay resistencia en al menos uno de esas, elegimos 3 familias, estamos ante un fenotipo MDR. Si tenemos un fenotipo XCDR, es una resistencia extrema, adquisición en al menos un antibiótico en todas las familias. Y si tenemos un fenotipo PDR, estamos hablando de cepas que le vamos a llamar pandrogoresistencia, aquellas cepas que son muy multiresistentes, que vamos a analizar con los resultados del laboratorio tomados del trabajo de nuestros químicos de microbiología. Vamos a analizar, cuando ustedes ven el reporte, lo vamos a dejar al final porque quiero analizar, como cuando están leyendo un frotis de hematología, aquí vamos a leer y vamos a interpretar cómo se va a interpretar la concentración mínima inhibitoria y cómo ustedes como médicos van a decidir
cuál es la importancia de esta sensibilidad o resistencia. En la década de 40 no se pudo predecir la resistencia bacteriana a un antimicrobiano. Empezamos en la década del 40, no se pudo. En la década del 50 no se pudo predecir la multiresistencia bacteriana, estudios de Japón. Hoy en día afrontamos la extrema resistencia e incluso la pandrogoresistencia, que son lo que vamos a analizar. A todo esto se va a manejar por transferencia horizontal genética, selección de clones con compartimiento epidémico y uso irracional de antimicrobianos. Actualmente los países civilizados del mundo han eliminado ya la mayoría de las situaciones que lo conocemos como la peste, el cólera, el tifus, la viruela, el paludismo y la fiebre amarilla. Todavía no hace muchos años en los hospitales lo vivimos los que empezábamos en microbiología cuando vino el brote de vibrio cólera en México y lo pudimos valorar y eliminar. La disentería infantil, la escarlatina y estas enfermedades, un premio Nobel de Medicina en 1960, Sir Macfarlane Burnet, en el cual él basa a los tejidos y en base a esta persona, a su sensibilidad y estudio de tejidos, empezaba a estudiar también a los microorganismos. Vamos a analizar algunos mecanismos adquiridos antes de llegar al análisis de cada cepa que nosotros les enviamos a nuestros especialistas en el hospital. Hay unos mecanismos muy importantes que los vamos a ver aquí. Estos, el flujo, les voy a mencionar, se lo voy a explicar cada uno, son un poquito complejos. El flujo del antimicrobiano, impermeabilidad al antimicrobiano, inactivación enzimática, modificación del blanco de acción, protección del blanco de acción, vía alternativa y formación de biofilm. El que más nos queda claro de todos estos, dirían ustedes, el biofilm. ¿Dónde se forma el biofilm? Cuando vamos al dentista tenemos esas placas o esas capas de bacterias y que hace el odontólogo las va a quitar, esas placas, y ahí tenemos un biofilm biológico. Cuando lo tenemos en una mesa, una placa de bacterias que se quedó ahí por alguna razón, no se limpió correctamente, tenemos otro biofilm. Pero en el caso del flujo del antimicrobiano es un mecanismo como un tipo de resistencia antimicrobiano, como una bomba que va a expulsar en el microorganismo y va a formar una resistencia antimicrobiana. Entonces el microorganismo tiene la capacidad de expulsar a este antibiótico que dimos y él tiene esa bomba para sacarlo y eso le vamos a llamar, por eso es flujo, porque va a retirar el antibiótico que se eliminó de una forma inteligente la bacteria. Vamos a tener también impermeabilidad, como se llama, que no va a haber permeabilidad, que penetre el antimicrobiano, su resistencia la va a basar, puede ser en base a la cápsula, que la cápsula, como ustedes recuerden, en las Klebsiellas con algunos microorganismos con cápsula no les permite. La cápsula, ¿de qué está formada el microorganismo? De un polisacárido que no les va a permitir que ese antibiótico pueda ingresar. Inactivación enzimática, también tienen enzimas las bacterias que van a inactivar la parte importante de las bacterias por medio de enzimas. Modificación del blanco de acción, también se puede modificar para poder entrar al microorganismo, la protección del blanco de acción, vía alternativa al antimicrobiano, que es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles son los orígenes de los mecanismos de resistencia a antimicrobianos? La mayoría de los antibióticos derivan de compuestos así de sencillo que son las bacterias y hongos del suelo. La flora microbiana del suelo desarrolló mecanismos para estudiar estos microorganismos. ¿Cómo se transmiten los genes en forma horizontal desde una cepa resistente a una cepa sensible? ¿Qué está pasando? Como sabíamos, el año 2050 era el marcado para tener cuando el destino nos alcance los antimicrobianos, ahora ya los antibióticos. Ahora tenemos, se ha modificado el año 2040. Los genes esenciales, los housekeeping de una cepa bacteriana pueden mutar, haciendo que los antibióticos no puedan actuar. Entonces cada vez este tipo de genes en las bacterias, esta multiresistencia, va a hacer que estos housekeeping van a hacer que haya mutaciones y los antibióticos que los químicos en diferentes industriales, los químicos de la industria farmacéutica generan, no van a poder desarrollar éxito con los antibióticos que se den por la parte médica.
La formación del biofilm, como les decía, en estas placas que se observa aquí, donde estas placas van a estar lesionando aquí y van a estar formando, van a deteriorar nuestro tejido en la boca o nuestros dientes o las muelas inclusive, pero aquí se ve en la parte brutal como es la lesión, y estos biofilms, a medida que no los eliminemos, va a ser claro el daño. Estos son ejemplos de estos biofilms que se están formando. ¿Cuáles son las normas generales de administración segura de antibióticos? Tenemos que tener recomendaciones que se hagan con la mayor ética para evitar problemas. La higiene de manos, como se dijo al principio en esta semana de la higiene de manos, siempre va a ser nuestra defensa ante los problemas de la administración de medicamentos. Como ustedes saben, estos son los pasos indicados para la indicación de antibióticos, y sobre todo en el área donde están nuestras compañeras de enfermería: administrar al paciente correcto, administrar al paciente, administrar el medicamento correcto, administrar la dosis correcta, por la vía correcta, a la hora correcta, registrar todos los medicamentos administrados. Simplemente nuestro primer principio de calidad es revisar qué vamos a ingresar, no solo antibióticos, cualquier sustancia. Tenemos que checar perfectamente que no haya variación en lo que se indicó por la parte médica y que se administre correctamente el antibiótico que es. Comprobar si tenemos un cuidador que nos ayude a checar que todo está correcto, comprobar que el paciente no está consumiendo algún medicamento que no esté prescrito, porque es muy dado nuestros pacientes a tomar algo que no se, y luego hay efectos secundarios. Bien, para empezar ahora sí con la clasificación de los antibióticos, vamos a tomar primero las penicilinas. Las penicilinas, como ustedes saben, es un grupo muy común que actualmente muchas veces no le damos importancia, pero hay combinaciones que siguen siendo exitosas. Por ejemplo, la amoxicilina más el clavulanato, la penicilina benzatínica, la oxacilina, la ampicilina más el subactam. Aquí tenemos también, están las carnicilina, la oxacilina. Todas estas penicilinas son básicas y algunas siguen siendo útiles en pediatría, como las amoxicilinas. Tenemos en el segundo grupo a las tetraciclinas. Las tetraciclinas son sumamente importantes porque se van a usar en casos, por ejemplo, tan interesantes como la brucelosis, en las gingivitis, que son inflamación de las encías, en la enfermedad de Lyme, la gonorrea o sífilis, o la clamidia trachomatis. Este tipo de infecciones se pueden tratar con estos antibióticos, que hay variaciones de las tetraciclinas, como la aminociclina, la doxiciclina. Entonces, muy importante, recuerden que las tetraciclinas nos tienen efectos secundarios como lesionar el oído. Entonces, muy importante que para poder evitar estos problemas de infecciones tengamos siempre en consecuencia el efecto secundario al administrar las tetraciclinas. El tercer grupo, tan importante que yo lo recuerdo, se remonta a muchos de nosotros, a nuestros padres, que usaban siempre las sulfas. Aquí entran las sulfonamidas. Vamos a tener el sulfometoxazol, la sulfadiazina, la sulfacetamida. Todas estas sulfas, inclusive el ácido paraminobenzoico, son sumamente interesantes para tratar igualmente infecciones de oído, bronquitis, diarrea del viajero, neumonía, úlceras venosas, heridas, en fin. Y este famoso Bactrim, ¿verdad?, el sulfometoxazol, que es muy fácil de adquirir en un hospital, pero precisamente por ello no hay que evitar el abuso, pero son súper efectivos este tipo del tercer grupo de antibióticos. En el cuarto grupo tenemos otro grupo que es un bombazo, que son las famosas fluoroquinolonas. Aquí tenemos que estas hay que manejarlas con cuidado. Recuerden siempre ir de lo general a lo particular para no abusar. Y vamos a tener aquí a la ciprofloxacina, al norfloxacino, ofloxacino, levofloxacino, gatifloxacina, moxifloxacina. Todos estos quinolonas se van a indicar en muchos procedimientos. Se indican sobre todo en infecciones respiratorias, ópticas, oculares, piel, huesos, e involucra a muchísimos especialistas de nuestro hospital. Entonces siempre hay que tener cuidado porque son sumamente fuertes las quinolonas, pese a que ahí empieza a haber resistencia.
Los macrólidos, aquí entra esta parte del grupo 5, donde vamos a tener estos antibióticos que son ototóxicos también, y se van a usar también para sinusitis, neumonías, infecciones de la piel o de transmisión sexual, como la gonorrea, clamidia. Recuerden que la clamidia hay 3 mecanismos, no solo es la clamidia en los ojos, también hay clamidia, puede ser por la uretra o puede ser clamidia también por vía rectal. ¿Qué antibióticos serán aquí? Tenemos la eritromicina, la claritromicina y la citromicina, que es sumamente efectiva en este tipo de infecciones, la citromicina. En el grupo 6 tenemos las cefalosporinas, que tenemos aquí la cefalexina, cefaclor. Recuerden que las cefalosporinas estuvieron muy en moda y muy en boga en una época donde cada vez que aparecía una generación de cefalosporinas hablábamos de la primera generación, la segunda. Grandes especialistas de otras épocas se sentían muy orgullosos de decir, ya estamos con la 4ª generación de cefalosporinas y estamos aplicando de la más alta generación que te va a curar rápidamente. Todo ese abuso de las diferentes generaciones de cefalosporinas se ha venido haciendo cada vez más resistencia, indicadas para el tratamiento del tracto respiratorio, igual otitis de la piel. Entonces este grupo 6 también sumamente importante. El grupo 7, los aminoglucósidos, donde también ha habido un abuso enorme y se dan sobre todo en nefrología, ya que también desafortunadamente afecta el riñón. En este grupo vamos a tener la gentamicina, la tobramicina, la neomicina, la streptomicina, la micacina, estos clásicos aminoglucósidos que son indicados igualmente para úlceras, heridas con pus, eczemas, meningitis o infección generalizada por ejemplo. El grupo 8, los nitroimidazoles, que son muy efectivos, por ejemplo, en procesos anaerobios, en parásitos también, que no son bacterias, como la diarrea del hambre, las amebiasis, las tricomoniasis, que son protozoarios. Estos van a entrar aquí, y también en la cuestión bacteriológica vamos a tener la Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis normalmente no la podemos aislar, cuesta trabajo, se requiere experiencia para tener aislado en el laboratorio la Gardnerella vaginalis obtenido de exudado vaginal o de una uretritis. Aquí vamos a tener infecciones también causadas por bacterias y protozoarios sensibles. Entonces, muy efectivos el metronidazol y el tinidazol, pero recuerden que son sumamente tóxicos, es muy agresivo el metronidazol, hay que siempre tener mucho cuidado al tomar. Dudas comunes sobre los antibióticos, algo que ustedes se pueden preguntar, pareciera de chiste, pero no. ¿Tomar antibióticos hace que aumente de peso? Se pudieran preguntar. ¿Los antibióticos cortan el efecto de las pastillas anticonceptivas? ¿Es necesario tomarse la caja de antibióticos hasta el final? Normalmente se las administra o no las administra, pero no llegamos más que a la 4ª, ya nos sentimos muy bien, ahí dejamos nuestro antibiótico y decimos para la próxima, ¿no? Ya lo compramos. Recuerden que el antibiótico no se puede dar más que con receta, entonces realmente ahí hay un problema porque evita que se dé fácilmente. ¿El alcohol corta el efecto del antibiótico? Sería otra pregunta. Les dejo estas preguntas, si tuvieran más tiempo las discutiríamos. ¿Qué son las polimixinas? A mí este grupo de antibióticos me encanta. Las polimixinas vinieron a hacer un cambio en que es una solución, esperemos no usar también. Son el grupo de péptidos básicos con propiedades antibacterianas. Aquí vamos a tener 2 polimixinas, la B y la E, también conocido como la colistina. La colistina viene a ser un fármaco, no lo olviden, súper importante para curar infecciones de vías urinarias y otro tipo de infecciones. En este tiempo reciente las polimixinas han resurgido debido a nuestra resistencia en esas grandes cepas que no la encontramos, como vamos a analizar nuestros casos de trabajo que tenemos con los reportes. Por ejemplo, la Cinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y otras enterobacterias. Ante la falta de alternativas, es bien importante haber encontrado estas polimixinas que se administran por vía intravenosa para el tratamiento de infecciones graves.
En tiempos recientes ha resurgido este interés por esta polimixina y ha sido el interés en general. ¿Cuándo aparecieron la resistencia a los de las bacterias? En 1980 aparece la aparición de la resistencia a los antibióticos como una preocupación importante, cuando era toda la panacea, voy a dar cefalosporinas, voy a dar la tercera generación, la cuarta de cefalosporinas, empieza a aparecer la resistencia de los años 80. En la década del 90 y 2000 aparecen las superbacterias, como el estafilococo meticilino resistente y los enterococos resistentes a la vancomicina. A partir de 2010 aumenta los enfoques de descubrimiento de fármacos, pero aún así nos está ganando la carrera. La cronología de la aparición de la resistencia a la era de las superbacterias. Las superbacterias, ¿a qué le vamos a llamar esto? A las que son, por ejemplo, los aureus. No es tanto que tenga un aureus, pudiera no tener importancia el aureus. Lo importante es que sea resistente a la meticilina. Eso es muy importante, siendo dominada, salvo. Las otras superbacterias conocidas, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium. Aquí nos va a dar origen a esto, a ver los que se llama así, las bacterias escape. Se los presento, seguramente ustedes ya las conocen, pero si no, este capítulo es fascinante, donde vamos a tener el grupo de las superbacterias y las vamos a agrupar de acuerdo a su letra como las letras escape. La E, Escherichia coli, ya recuerden que hay varios tipos de Escherichia coli importantes, enterotoxigénicas, enteroevasivas, los estafilococos, como les mencionaba, que puede estar los estafilococos intermedios, Schiferi, el aureus, pero lo que nos va a interesar de aquí, si son o no meticilino resistentes. Pueden ser coagulasa positivo, coagulasa negativo, que sería lo de menos. Lo importante es que tengan este gen. La Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter baumannii, que se ha empleado seminarios completos en la UNAM hasta de una semana para analizar al Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa, los Enterococos fecalis, faecium, y de la Acinetobacter baumannii me recuerdo que en las áreas de diálisis, hemodiálisis, en terapia intensiva es donde vamos a ver ahorita los casos que vamos a analizar. Este mismo caso de la familia del escape, ya no se les va a olvidar, recuerden así, escape, y estos son los microorganismos que vamos a estar estudiando de la familia de las superbacterias, los escape. Bien, continuando las bacterias escape, vamos a ver esto. El Enterococcus faecium puede ser causa de infecciones urinarias y endocarditis. El Staphylococcus aureus, como les decía, en tejidos blandos, que nos va a interesar al área de ortopedia, endocarditis, síndrome del shock tóxico, la Klebsiella pneumoniae, causas de infecciones urinarias, neumonía nosocomial, sepsis, Acinetobacter baumannii, sobre todo, como les mencionaba, en terapia intensiva, en las áreas de diálisis, hemodiálisis, son sumamente importantes. La Pseudomonas aeruginosa en general, en cualquier área, no solo ortopedia, en las áreas de cirugía, también producen otitis, infecciones urinarias, entonces los urólogos también están en la mayoría de las especialidades. Enterobacter especies causan neumonía, infecciones urinarias, infecciones de hígado. Ejemplos de microorganismos que son causas. También no olvidar que también tenemos levaduras que también existen y muchas veces solo pensamos y tenemos diferentes cándidas, no solo lálvicas, tenemos Candida krusei, Candida glabrata, diferentes cándidas que nos vamos a encontrar cuando vamos a estar estudiando por el abuso de antimicrobianos. Vamos a tener diferentes, además de los microorganismos, resistencia y van a aparecer las levaduras. Bien, algo de los pasos que es importante que no lo olviden antes de entrar a nuestro análisis de laboratorio va a ser la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Esto es básico en la introducción de un antibiótico en el cuerpo
El antibiótico se absorbe en el tracto gastrointestinal y se distribuye a través del torrente sanguíneo. La distribución se distribuye a las áreas de mayor aporte sanguíneo, como el corazón, el hígado, los riñones y el cerebro. El metabolismo, el antibiótico es metabolizado en el hígado, esto es muy importante. Cuando no son metabolizados en el hígado, no duran mucho, o sea, son eliminados rápidamente por orina y puede ser excretado a través de la orina y la bilis. La eliminación, el antibiótico se excreta del cuerpo y su concentración en el plasma se reduce con el tiempo. Entonces, estos serían los pasos básicos que ustedes deben grabar: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Cuándo se empiezan a hacer efecto los antibióticos? ¿Cuánto tiempo? De 24, no es inmediato, ¿verdad? Que me lo tomo y ya estoy sintiéndome mejor. A veces es psicológico, pero en realidad tardan de 24 a 72 horas en empezar a tener efecto. La absorción de un fármaco en su paso por el torrente sanguíneo puede ser administrado y va a depender de la cinética del fármaco. Volviendo al caso de la colistina, que me es muy interesante, viene como colistimetato sódico, puede ser usado para tratar infecciones por pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística y ha empezado a usarse en infecciones por cepas multiresistentes de Acinetobacter. De ahí la importancia que tiene usar la colistina. Y lo vamos a estar siempre recordando para aquellas cepas que son resistentes a los carbapenémicos, como en el caso de Acinetobacter baumannii. Nos vamos a enfocar mucho a la resistencia a esto. La absorción de los antibióticos varía según el tipo de administración, puede ser oral o intravenosa. Y el fármaco específico para los carbapenémicos. ¿Cuáles conocen ustedes de los carbapenémicos? Que me podrían decir ahorita. Ustedes me dirían meropenem, imipenem y otros más. Estos son muy importantes, pero si tenemos resistencia a estos, nos vamos a enfrentar a infecciones graves y vamos a tener también una combinación que se la recomiendo, la ceftazidima con avilbactam. Otra forma de la farmacocinética de los aminoglucásidos, por ejemplo, nada más como quede como síntesis de todo, es muy escasa por vía gastrointestinal. La absorción no va a haber casi nada por vía gastrointestinal. Existen preparados para la vía oral de medicina y para la medicina utilizada en indicaciones específicas. Todos los miembros del grupo se absorben con rapidez en los sitios. Este es en el caso y empiezan a alcanzar después de 30 a 9 minutos concentraciones máximas en el caso de la farmacocinética. Como ustedes saben, el metabolismo de los antibióticos depende del tipo de fármaco y su composición. Las fluoroquinolonas, por ejemplo, se metabolizan en el hígado, lo que es la ciprofloxacina que mencionábamos, la moxi, en diferentes quinolonas, lo cual permite una acción prolongada. Entonces, como síntesis, no lo olviden, en el hígado, entre más permanezca ahí, va a haber más acción, va a permanecer más en su metabolismo actuando el antibiótico. Y las cefalosporinas, por otro lado, tienen un metabolismo hepático limitado, lo que hace que se excreten en su mayoría de forma por vía renal. Entonces las cefalosporinas no tendrían tanto éxito para tener la importancia. Las farmacocinéticas las vamos a aplicar a cualquier grupo de antimicrobianos, Bactrim, Furantoína, que se dieron en una época contra los Bien, vamos a empezar el análisis. Vamos a empezar el análisis, lo que ven en el laboratorio y que les llega a ustedes. Tenemos este paciente en una Ribera Yolanda, nos vamos a fijar qué cama tiene y nosotros tenemos que revisar la solicitud siempre, que esté bien requisitada, y vamos a ver el diagnóstico. En este caso es un hemocultivo, vendría en un frasco, puede ser aerobio, anaerobio o pediátrico. Y vamos a tener aquí un desarrollo reportado, una adquisición de Gram. A todo hemocultivo, a un líquido cefalorraquídeo, a un cultivo de herida, hay que hacer adquisición de Gram, en donde no se recomienda actualmente ser en exudados faringios o nasales. No perder el tiempo, conocemos la flora habitual y cuál realmente tendría importancia en esa zona, pero en el caso del hemocultivo, importantísimo realizar el Gram. Aquí el químico reportan bacilos cortos, Gram negativos. Tenemos reporta que en el frasco aerobio y anaerobio
periférico se aisló la Klebsiella pneumoniae, variedad pneumoniae, y tiene una carbapenem más. Entonces, resistente a los carbapenémicos. Si buscamos los carbapenémicos, tenemos aquí el tapenem y el enopenem. Aquí en general no necesitamos ser muy predictores. Estamos viendo una cepa multiresistente, solo hay sensibilidad a la amikacina y es una cepa BLE. También es importante que ustedes no pierdan de vista aquí qué significa BLE, beta-lactamasa de espectro externo. Entonces, esta es muy importante. Si tiene una cepa BLE positiva, además de la importancia de multiresistencia, tendría problema porque marcaría aquí positivo y tendría una cepa A mucho más resistente. Aquí no lo marca, pero sí tenemos una resistencia, ¿verdad? En general, estamos hablando de una cepa pandrogo resistente. ¿Alguna duda aquí? Vamos a analizar otro caso. Tenemos el caso de un aspirado bronquial. Aquí el químico pone más de 100.000 colonias de Acinetobacter bauman complex. Leyó pocos gram positivos, pareja, bacilos gram negativos cortos, leucocitos de 4 a 6, células epiteliales de 2 a 3 por campo. Y esta Acinetobacter baumani está en aspirado bronquial de esta cama, ¿no? Del piso de medicina, no sé si sea medicina interna o a quien corresponde. Bueno, aquí está, es neurocirugía. Este es el servicio del cual se está estudiando esta persona, que también habíamos puesto en la anterior. También igual de neurocirugía, pero aquí era hemocultivo. Ya aquí tenemos aspirado bronquial, o sea, esta misma persona se está infectando, lo tenemos en la parte de neurocirugía y lo tenemos en la parte del aspirado bronquial. De ahí lo interesante de tener este Acinetobacter baumani aquí, igualmente, si ven, igualmente multiresistente, y algunos está ahí, significa intermedio, pero nosotros no le vamos. Estas son las concentraciones mínimas inhibitorias, pero la interpretación la van a tener del lado derecho. Entonces aquí, poca acción, aquí igualmente poca acción, no tendríamos más que la amikacina, ¿verdad? Pero esta cepa que pertenece a la misma persona del hemocultivo es una Klebsiella pneumoniae, y aquí tenemos en el aspirado bronquial de la misma persona una Acinetobacter baumani. Y aquí están las observaciones del químico que les está manifestando que coincide el gram bacilos cortos gram negativos con Acinetobacter baumani. Aquí no hay error, aquí está claro. Otro caso, un reporte de cultivo, desarrollo de más de 100.000 colonias de Trichosporum ashayi. ¿Quién me dice qué es Trichosporum ashayi? ¿Sí lo han escuchado? ¿Es una bacteria? No, ¿verdad? Son formas levaduriformes, son levaduras que vamos a estar observando en el gram y se está reportando puesto que es un orocultivo. En el orocultivo, de acuerdo a los criterios, debe tener más de 100.000 colonias por mililitro para tener importancia. Si son menos de 100.000 colonias, va a entrar el criterio de ustedes para reportarlo. Pueden reportar 80.000, 60.000, pero recuerden que no siempre les van a estar dando la importancia a ese orocultivo. Generalmente el criterio de CAS debe ser más de 100.000, pero ustedes reportan menos, pues van a tener problemas para la interpretación. Entonces aquí están reportados de una tomada de sonda de Foley, la hora, y se reportó esto. Aquí quizás hubiera faltado las formas, ¿no? Formas levaduriformes, porque no es una bacteria, es una levadura. Tenemos también de esta misma persona, que hemos estado hablando de la neurocirugía, un aspirado bronquial en donde se marca que hay se trabajó, pero en muestra con tapa errónea, y se tenía una Acinetobacter baumani igual multiresistente, y recuerden así, son intermedios. Tenemos también aquí otro paciente de aspirado bronquial, igual con una resistencia a los carbapenémicos. Aquí está totalmente multiresistente y tenemos una pseudomonas aeruginosa, lo cual medicina interna, aislada de medicina interna de la cama 334. Aquí el número de colonias no es solo cultivo, recuerden, y se está poniendo muy claramente que son 50.000 unidades coronales de colonias por mililitro de este caso, y la observación que observó el químico con bacilos gram positivos y células epiteliales 2 a 3, leucocitos de 3 a 5. Aquí tenemos otro Trichosporum ashayi, obtenido de ortopedia,
aquí está ortopedia, aquí está el nombre del paciente y tenemos más de 100.000 casos, 100.000 colones por litro de Exponencial obtenido de sonda de Foley, lo cual me parece muy correcto que se ponga de dónde se obtiene esta muestra y este microorganismo de donde apareció. Otro caso, en el caso de medicina interna, de este paciente tenemos, como es un orocultivo, recuerden, es importantísimo que un orocultivo exijan ustedes que el orocultivo vaya el número de colones. Si ustedes no exigen, es un orocultivo incompleto. Siempre es muy importante que se ponga el número de colones por mililitro y si no, no sería un orocultivo bien portado. Aquí tenemos un enterococo faecium. ¿Qué es el enterococo? Un coco, ¿qué? Gram positivo, ¿verdad? Entonces es muy importante que los enterococos, si un poquito más de educación para nuestros médicos sería ponerle cocos gram positivos, enterococcus faecium, y aquí también, aquí es una cepa que tiene alguna sensibilidad a la streptomicina de alto nivel, a midazolit, que se usa en cocos gram positivos, y la tetraciclina. Como ven, cambia totalmente el uso de antimicrobianos en el caso de los gram positivos de los gram negativos. Es muy importante fijarse cuál es la tarjeta que se diferencia. En este caso se usó una tarjeta para cocos gram positivos. Hemocultivo adulto de un paciente de medicina interna, de esta cama 262, y tenemos una Klebsiella pneumoniae, variedad pneumoniae. Estas Klebsielas igualmente multiresistentes, y tenemos por aquí a la amicacina, que también vemos un amiloglucósido sensible, pero nos damos cuenta que el BLE, que es muy importante que ustedes se fijen, está negativo. Y tenemos resistencia, obviamente, por eso tenemos el fenotipo carbapenemasa, resistente a los carbapenémicos, que es meropenem o imepenem. Tenemos el caso también aquí de un hemocultivo adulto de una Escherichia coli. La Escherichia coli también es una BLE negativa y tenemos resistentes y sensibles. Sensibles solo a amicacina y gentamicina, aminoglucósidos. Todos los demás es sumamente resistente. Esta Escherichia coli, que son bacilos gram negativos cortos. La importancia es obtenido de hemocultivo de un paciente de urgencias adultos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Muy amable. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta para nuestro profesor de esta sesión general? Doctor Robles. Gracias, químico. Excelente. Nada más comentarle que fíjese que en la terapia intensiva pediátrica para el 2023 nuestra tasa de infecciones alcanzaba el 70 y tantos %. Y teníamos, pues, entre las bacterias escape, la pseudomonas multidrogo-resistente, ya era un hecho. Y entonces, pues se hicieron cambios en la terapia, se modifican todos los procesos y todo. Hoy en día tenemos entre 18 y 20% de pacientes. Sigue predominando la pseudomonas dentro de las escape. Pero sí llegamos a manejar, resistencias a carbapenem todo el tiempo, y llegamos a manejar la ceftriaxona más la cefactam. En el último año ya no la hemos utilizado. Lo que quiero decir con esto es que, pues, efectivamente, o sea, el control nosocomial de todo el espacio es el que nos va a determinar esa resistencia, ¿no? O sea, fue un hecho para nosotros, y la mortalidad obviamente se nos fue para arriba, la sepsis especialmente. Entonces, el control de esto es muy importante, ¿no? Y siempre seguir nosotros tenemos al infectólogo, que es quien nos va diciendo las pautas de los antibióticos, y el problema que tenemos es que los pacientes nos llegan de todos lados, nos llegan de toda la República literalmente, y ya llegan con varios días de internamiento en otros hospitales. Entonces eso nos incrementa mucho la resistencia, ¿no? Muy bien explotado. Muchas gracias. Una felicitación para el servicio, doctor, porque realmente abatieron la... Totalmente. O sea, también es de mencionar que tuvieron una remodelación. También ahí influye todo, ¿verdad? El área física, la limpieza del área,
y el mejor uso de los antibióticos con los niños. Entonces realmente pues mi felicitación al servicio, no sé, abatir de ¿cuánto dijo el doctor? De 60 68%. a 20% Y todavía debemos bajar a 16, según la norma. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Primeramente felicitarlo, una conferencia bastante exquisita y de mucha sabiduría. Y sí quiero hacer un comentario por las situaciones que hemos estado observando en relación a agrocultivos. Efectivamente, se mostró una levadura que es el Trichosporum, y yo les pediría a los médicos que se encargan de hacer las solicitudes del laboratorio que quien tome la muestra la etiquete y la baje. El día de ayer dimos un seguimiento a la vigilancia epidemiológica el caso del señor Pedro. El señor Pedro es un Trichosporum reportado con una etiqueta de Sondafole, efectivamente así está etiquetado. Sin embargo, la muestra la tomó el hijo, le pone el frasco a nivel del pene, el señor, como está desorientado, se moviliza, se mueve el frasco, el hijo, en aras de tomar la muestra de urocultivo, le pone el pato, y del pato vacía la orina al frasco de urocultivo. Entonces, tenemos casos positivos que estamos reportando a la red de vigilancia hospitalaria epidemiológica incorrectos. Y eso nos pega a todos, tanto como hospital, como el servicio que está tomando la muestra y mucho más al paciente. Entonces, sí les pediría encarecidamente que tome, que etiquete, que verifique, que oriente bien y que baje las muestras bien etiquetadas. Gracias. Muy buena observación. Muchas gracias. Doctor John. Buenos días. Bueno, más que nada, a mí me gustaría comentar que parte de las resistencias bacterianas que se generan a nivel hospitalario son generadas básicamente por los malos lecturas del antibiograma. Por ejemplo, ahorita mostró algunos Trichosporum que están localizados en sondas. Al nivel interpretativo, siempre que vemos un antibiograma hay que establecer si es una colonización, si es una contaminación o si es un agente microbiológico saprófico. Porque muchas de las resistencias se generan por utilizar malos antibióticos en algunas colonizaciones. Por ejemplo, ahorita hablamos de urocultivos, hay veces que se generan arriba de 100.000 colonias sin síntomas, bacteriuria sintomática, tratas, causa resistencia. También el acceso a los antibióticos por los procesos, a veces no se tiene en el cuadro. Yo hablo, durante la pandemia estuve mucho tiempo a cargo de los pacientes con COVID y se generan muchas resistencias por eso mismo, ¿no? Por las proliferaciones bacterianas, porque si sabemos en sepsis tenemos que utilizar los antibióticos en las primeras horas, ¿no? Y si vemos antibióticos con altas tasas de resistencia y esperamos los trámites burocráticos porque no se encuentran dentro del hospital los antibióticos Nobel, entonces generamos brotes en los pacientes que se contagian de uno a otro y ya tenemos otra flora dentro del hospitalario. Entonces, básicamente esto se disminuiría estableciendo un stewardship, ¿no? Eso te dice toda la epidemiología, un grupo de químicos, médicos, infectólogos que sepan estandarizar el uso de antimicrobianos para no utilizarlos de manera no apropiada, porque cuántas bacteriurias asintomáticas, cuántas colonizaciones por sonda se tratan, generando bacterias por los mecanismos moleculares que usted mismo mencionó, ¿no? Los transposones o las que vienen siendo compartimiento genético entre bacterias, etc. Entonces, sí estaría bueno establecer un stewardship hospitalario para generar las guías de tratamiento en los diferentes servicios, y eso disminuiría mucho la resistencia antimicrobiana. Muy buen comentario. Gracias. ¿Alguien más quisiera? El doctor Felipe, nuestro director. Sí, primero felicitar aquí al químico por la presentación. Qué bueno que el laboratorio participe en estas sesiones y haya una mayor interacción con los clínicos, porque finalmente tienen una imagen de lo que está pasando a nivel bacteriológico, en particular en estos casos. Y como comenta el doctor Anchondo,
Está el Comité para Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud, y ahí hay un grupo de antimicrobianos. Sin embargo, sí tendría que optimizarse ese trabajo para que generen los documentos y las guías necesarias para el control de las infecciones nosocomiales, que son las de mayor riesgo, ¿no? Y sí valdría la pena en alguna sesión posterior presentar cuál es el panorama bacteriológico del hospital. O sea, qué bacterias son las que tenemos circulando habitualmente en el hospital y cuáles serían las recomendaciones terapéuticas. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o comentario. Claro que sí. Sí. Buenos días, compañeros. Yo estoy aquí con el jefe, el químico que acaba de exponer ahorita la ponencia. Yo quiero reiterar un comentario muy importante en las solicitudes de laboratorio que nos envían todos nuestros compañeros médicos, residentes, enfermeros, que la solicitud debe estar correctamente registrada. Retomando el comentario de la doctora que comentaba quién tomó la muestra, hora de la toma de la muestra, la solicitud debe estar bien requisitada. Nombre del paciente, el RTC, hora en que se tomó la muestra, solicitud, estudio que se requisita y las condiciones de la muestra. Es muy importante que la toma de muestra, en cuanto se tome, por favor, bajarla inmediatamente al laboratorio. Si es un citoquímico, es muy importante porque la muestra cambia su química. Y entonces se hace una punción lumbar dolorosa para el paciente y si se procesa después de 1 hora, ya el resultado ya no es confiable. Entonces le pedimos a los compañeros que cuando se tome la muestra inmediatamente se baje bien requisitada para que ese proceso inmediatamente también para el paciente sea de ayuda para el médico y para el servicio. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bien, pues si no hay más comentarios o preguntas, a nombre de la dirección del hospital entregamos al maestro en Ciencias y Químico farmacobiólogo Joaquín González Monroy Bien, recuerden que nuestras sesiones generales se filman, se editan y se suben al canal de YouTube del hospital para que la promuevan entre sus compañeros que por estar trabajando en las instalaciones no pueden ver la sesión en vivo, pero la pueden ver en nuestro canal de YouTube para mantenernos todos actualizados. Gracias por su presencia, nos vemos el próximo jueves. Es una sesión especial por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Viene una experta en cirugía maxilofacial. Hablamos del tema del uso de chupones o biberones y cómo afecta los beneficios de la lactancia materna. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana en punto en nuestro auditorio. Gracias por presentarse hoy y que pasen un excelente día. Hasta luego.